Muy buenos días, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1, 16. Hoy quiero continuar hablando del Evangelio. Si la iglesia de nuestros días quiere ser relevante, necesita recobrar el Evangelio porque el poder de Dios radica en dicho mensaje y no en otro. Cuando Lutero llegó a entender el valor del Evangelio, experimentó un gran gozo y dijo: finalmente, meditando día y noche por la misericordia de Dios, comencé a entender que la justicia de Dios es aquella a través de la cual el justo vive como un regalo de Dios por fe. Con eso me sentí como si hubiera nacido de nuevo por completo y hubiera entrado al paraíso mismo. Había entrado a través de las puertas que habían sido abiertas ampliamente. En un solo día, a través del entendimiento de un solo pasaje, la vida de Lutero cambió profundamente. Lutero fue cambiado y el mundo fue cambiado por Lutero. Y este mensaje del Evangelio fue lo que cambió al mundo. Pablo y Lutero trastornaron y cambiaron el mundo por medio del Evangelio. Pablo cambiado de perseguidor a perseguido por medio del Evangelio, pudo escribir Romanos 1:16, que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Lutero, cambiando de acusado por su propia conciencia a libertado por medio del poder del Evangelio, llevó ese mismo Evangelio que cambió la cara de Europa posterior a la Reforma. Y ese es el mismo Evangelio que puede cambiar tu vida, tu familia, tu nación y todo el continente. El Evangelio es el poder de Dios en acción. Ningún otro mensaje es capaz de transformar al hombre porque ningún otro mensaje cuenta con el poder del Dios que nos dio el Evangelio. Es increíble meditar en la historia. Un hombre como Pablo, que respiraba amenazas, que se deleitaba en acabar con esa secta de cristianos, que estaba de alguna manera amenazando al judaísmo y que lo hacía con una convicción impresionante que había que acabar con toda esa plaga, termina encontrándose con Cristo. Por eso es tan importante tener un encuentro personal con Jesucristo. Y allí el Señor se le aparece a Pablo, siempre será lo mismo. Dios es el que irrumpe en nuestra vida y nos detiene y nos confronta con lo que creemos, con lo que pensamos. Y Pablo, luego de que responde la pregunta más importante, porque Dios se la responde: ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ahí entiende que la estaba embarrando, que estaba despistado. Y se vuelve el más celoso predicador del Evangelio. Y entiende que el Evangelio es el poder de Dios que levanta. Ese poder que levantó a Jesús de la tumba y que puede transformar el corazón de los hombres. Y revolucionó la historia. Lógicamente, Dios a través de Pablo. Dios siempre es el protagonista. Por eso remarco, no es la oración, es Dios a través de la oración. Es Dios a través de Pablo. Es Dios, el Espíritu Santo, a través de Lutero. Este monje que andaba enloquecido porque se sentía culpable y no encontraba descanso en confesarse una y otra vez en el día. Y se sentía otra vez culpable porque es la realidad de un hombre que se confronta con su propia verdad. Una de las cosas más espectaculares que podemos hacer es examinarnos a nosotros mismos y evaluarnos. En ese examen, Lutero se sentía condenado hasta que estudiando Romanos, y siempre remarco que él estaba estudiando la Biblia para enseñarla,
porque era profesor de Biblia en Wittenberg. Y ahí en ese plan de estar estudiando, ¡pum!, se le abrió el entendimiento. Por eso es tan importante estudiar la Biblia, meditar en ella. Se le abrió el entendimiento a Pablo. Perdón, a Lutero. Y entonces vio, se dio cuenta, le fue quitado el velo. Y este hombre, entonces, proclama con toda la autoridad que el justo por la fe vivirá. Ya no es por la ley, que la salvación no es por lo que podamos hacer nosotros, que no es por obras, que es gratis. Es simplemente por poner mi fe en Cristo. En Cristo, no en los santos, no en María, no en ningún otro ídolo, solamente en Cristo. Cristo es el Salvador. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Debe ser lo más importante, no qué es lo que dice la iglesia. La iglesia se ha inventado cualquier cantidad de dogmas, pero eso es lo que dice la iglesia. ¿Pero qué dice la Biblia? Y la Biblia dice que Cristo es el Salvador. Lutero lo entendió y revolucionó el mundo en su época y revolucionó la cultura occidental y somos lo que somos, afortunadamente gracias al poder del Evangelio, que no solamente transforma vidas, sino que influye para el cambio cultural, para el cambio de fondo en la transformación de países. Que Dios nos permita ver con claridad y que podamos establecer el reino de Dios.